El libro de Lucas, o San Lucas, capítulo 15, el verso 11, dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el primer de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis o de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La primera parte del mensaje es que este padre de familia era una persona muy acomodada. Era una persona que durante quizá toda su vida había atesorado sus riquezas, sus bienes, para el sustento y pensando obviamente en su esposa y en sus 2 hijos que tenía. Sin embargo, llegó el momento, la sorpresa para este padre, que sus 2 hijos le pidieron anticipadamente la herencia, cosa que no se debía de hacer y no había una razón por qué hacerlo. Los hijos tenían de todo en la casa, los hijos tenían sus posesiones, tenían todo en la casa. Sin embargo, ellos le piden al padre la herencia, la independencia de la paternidad, la independencia de los bienes, la independencia de vivir para ellos mismos. Y esto es algo que no le agradó al padre, aunque la palabra no lo expresa, pero no le agradó al padre porque sus hijos no tenían la edad ni la madurez necesaria para recibir la herencia. Sin embargo, el padre voluntariamente le dio lo que a ellos les pertenecía. Obviamente, el padre, como era una persona muy acomodada, él repartió a cada uno y luego él retomó lo que le quedaba a él. O sea que dividió la riqueza en 3 partes. La parte del hijo mayor, la parte del hijo menor y la parte de lo que es lo que le quedaba a él. Y este es el punto en el que yo quiero llegar, mis hermanos y amigos, porque la verdad que este padre, si había tenido la herencia por algo, y era porque realmente él había trabajado toda su vida. La Biblia no especifica cuántos años tenía el viejo, pero el viejo había trabajado toda su vida, 70, quizás 80 años de trabajo para llegar a tener la herencia. Sin embargo, uno de ellos le dice, Padre, dame la parte, o dicen los dos, ¿verdad? Dame la parte de los correspondientes. Entonces se pusieron de acuerdo para repartirse la herencia. Sin embargo, el hijo menor vendió todo. Juntó todos los bienes, juntó todo lo que le correspondía, juntó todo, aunque él no había trabajado por eso. Sin embargo, él juntó todo para irse muy lejos, a gastarse todo. Obviamente, mis hermanos, cuando a alguien no le cuesta, dicen en mi país, lo hace fiesta. Entonces, quiero enfocarme un poco sobre eso, porque si a ti te cuesta una herencia, si a ti te cuesta una propiedad, tú la vas a cuidar, ya sea un vehículo, ya sea una familia, ya sea un terreno, una casa, sea una propiedad o una cuenta bancaria, la vas a estimar porque te ha costado. Y a este hijo, como no le costó, se fue a derrocharlo, mientras que el otro hijo estaba o quedó en casa. Y vea conmigo lo que dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto es para lo que el hijo pródigo no estaba acostumbrado. Yo le quisiera cambiar la palabra pródigo, porque es una palabra que todos los predicadores la decimos, que es
Pródigo es como alguien que no tiene dueño, alguien que se fue, alguien que no tiene derecho a regresar. Yo le voy a llamar a este hijo el hijo malgastado o el hijo inexperto. Esa sería la palabra que yo le pudiera cambiar. En vez de hijo pródigo sería el hijo inexperto. El hijo más pequeño, el más joven, como no le había costado, se fue a gastárselo. Y como en esa ciudad faltó la comida, hubo una gran hambre, él lo que hizo fue no prepararse. Él no se preparó para los tiempos malos, para los tiempos difíciles. Vio que había abundancia, se lo comió, se lo malgastó y vivió, obviamente la Biblia lo dice, perdidamente. Entonces este hijo inexperto vivió sin experiencia. Los amigos, falsos amigos, mujeres, vicios, todos se fueron contra él, contra su falta de experiencia y trataron de destruirle aquella gran riqueza que su papá le había dado. Esto es el mensaje para todos los jóvenes. Jóvenes que tal vez dirán, mi papá tiene, pero tú no sabes cuánto le ha costado a tu viejo. Mi papá no me da, mi papá es malo, cualquier cosa que podrás decir de tu padre. Pero déjame decirte que tu padre ha trabajado duro para llegar a tener lo que tiene y quizá algún día te dejará la herencia, pero no pidas nunca la herencia adelantada. Eso es malo porque mira lo que le pasó a este hijo que se fue de la casa, un hijo inexperto. El verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, escucha esto, aquí viene lo fuerte, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Por lo menos, algo que yo puedo darle un mérito a este hijo inexperto es que había aprendido algo a trabajar en casa de su padre. El tiempo que vivió con su papá lo aprovechó, tal vez no a lo máximo, pero sí aprovechó a aprender algo y eso algo fue a trabajar. Eso me gusta mucho porque no se fue a robar, no se fue a quitar lo ajeno, se fue a trabajar, a buscar trabajo. Y obviamente en esa ciudad, aunque había hambre, había otro hombre que se había preparado con anticipación. Se había preparado el hombre para los tiempos malos. ¿Qué quiere decir eso? De que tiempos malos en la vida siempre han habido. El problema será no prepararnos para los tiempos malos. Hoy quizás gozas de abundancia. Hoy quizás gozas de algún ahorro, de alguna propiedad. No sabes el día de mañana. Pero si no viniera ese día malo, pues igual disfrutarás de lo que Dios te ha dado. Pero si no tienes la preparación, lo que hoy ganas, lo que hoy tienes, te lo gastas, te lo comes, vendrá el día cuando venga el tiempo malo, entonces no vas a saber cuándo aprovechar el ahorro que tienes. El verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Esta palabra algarroba significa el desperdicio, la comida que se le daba a los cerdos. Escucha esto, que comían los cerdos, dice, pero nadie le daba. Imagínate que tienes un trabajo, estás en quiebra, estás en calamidad, estás en pobreza. Y de repente te dieron ese trabajo donde los cerdos son los que están comiendo y tú estás aguantando hambre. Esto va a sonar quizá un poco más fuerte para algunos, ¿verdad? De los que nos oyen, pero es la verdad. Aquí dice la palabra que no le daban ni aún a eso de la comida de los desperdicios, el hijo podía tener parte. Todo ¿por qué? Porque no tenía el derecho. Quizá el acuerdo al que había llegado con el dueño de la hacienda no había sido lo convenido.
Quizá le había dicho, mira, está bien, te doy el trabajo, pero ¿sabes qué? No vas a poder comer de la comida que comen los cerdos. Ni siquiera de eso. Vas a trabajar de sol a sol, vas a ganar tu dinero y te vamos a pagar, pero no vas a poder disfrutar de lo que los cerdos comen. Y mira lo que dice el verso 17. Esto lo digo porque de repente hay alguien en Latinoamérica pasando un momento difícil. Hay alguien quizá pasando una situación de pobreza, de escasez, quizá de mucha pobreza. Y de repente estás en un trabajo donde no te puedes superar. O eres de las personas que esperas que lleguen las cosas fácilmente. Yo te voy a decir algo. Si las cosas te llegan fácilmente, fácilmente también se te pueden ir. Pero si tú te esfuerzas por adquirir sabiduría, por adquirir la bendición de Dios, sin duda vas a prepararte y vas a aceptar el mensaje de la palabra del Señor de esta hermosa noche o hermoso día que estamos disfrutando.